Pues por favor, mirando a la cámara, dime tu nombre completo y profesión, por favor. Pues Paco Abarca Padilla, soy bailarín, cantante y actor de musicales de teatro. Muy bien. Pues repite y completa la frase. Para mí participar en un musical es... Es duro, difícil, pero muy gratificante. Muy bien. Y explícame, ¿por qué quisiste dedicarte al mundo del espectáculo, en concreto al de los musicales? Pues yo creo que el teatro me atrapó. Es verdad que yo nunca me había planteado, nunca había imaginado ser actor de musicales, participar en musicales. Yo siempre digo que la danza me descubrió a mí, más que yo descubrir a la danza, por circunstancias, y probé al principio más televisión, series de televisión, cine incluso, pero cuando descubrí el teatro dije, el contacto del público en directo, ahí eso ya me atrapó del todo. Aunque es verdad que es monótono, es difícil y es duro, pero me atrapó el contacto en directo con el público, yo creo. Qué guay. Y explícanos qué formación te has enriquecido. Pues yo empecé formándome en baile, empecé con baile contemporáneo, baile moderno. Al final cuando estudias distintos tipos de danza te das cuenta de que la base de todo es el ballet clásico, entonces empecé a estudiar también clásico. Tanto principalmente en Madrid, que es donde más he estudiado, pero bueno, también he estudiado fuera, en Italia, en Nueva York, también me fui una temporada a estudiar allí, a empaparme un poco de todo. Y una vez que descubrí el teatro y descubrí el musical, ahí ya me formé en canto e interpretación. Canto con diferentes profesores, he ido cambiando mucho los profesores de canto e incluso las escuelas de interpretación también. Aunque siempre, bueno, por ejemplo, de interpretación la escuela Corina es la que más me ha marcado, digamos, en interpretación. Y en baile probablemente sea mi profesora desde el principio, que además fue la que me becó en su momento porque vio que tenía potencial. Calanto Cazul se llama, una profesora de clásico que ahora está en un conservatorio y esas yo creo que los profesores que más me han marcado en mi formación. Qué guay. ¿Sigues en activo en este ámbito? Sí, actualmente sí, sigo trabajando en musicales de teatro. Qué guay. Pues dime, ¿qué cualidades tiene que tener un buen bailarín para dedicarse a este mundo? En general, con respecto a la danza, es disciplina, mucha disciplina con la danza. Y en cuanto a los musicales, es muy importante formarte en las tres variantes, tanto en baile, porque utilizas mucho el cuerpo, siempre va a haber una rama que se te dé un poco mejor. O sea, se te puede dar un poco mejor cantar, un poco mejor actuar, un poco mejor bailar, pero tienes que formarte en las tres. Es muy importante formarte en las tres disciplinas. Muy bien. Y explícame, ¿qué sensaciones te produce cuando estás encima del escenario? Bueno, al final es muy subjetivo. Yo, la sensación principal que tengo es que estoy en mi sitio, estoy en mi lugar. Es como, para mí la danza incluso en su momento fue una especie de terapia, porque yo cuando me subía al escenario sentía que podía ser yo, utilizando mi cuerpo. A lo mejor fuera del escenario, en mi vida normal, me costaba mucho expresarme, me costaba mucho relacionarme con los demás, comentar mis sentimientos y utilizaba mi cuerpo, utilizaba la danza como para, pues eso, para expresarme de alguna manera. Y para mí fue como una especie de terapia incluso la danza. Pero yo sobre todo lo que he sentido siempre es que yo nunca he sentido nervios. Bueno, puedes tener un poco de nervios, pero los nervios no, era como no, es que este es mi sitio, aquí me siento bien. Y es quizá la cualidad que más siento cuando me subo al escenario. Además ese un poco del ego del artista, de te subes al escenario y quieres que te vean. Aunque luego después fuera del escenario no, yo soy una persona totalmente normal, pero en el escenario sí, quiero que me vean, porque es que ahí me siento a gusto y quiero mostrar lo que soy, y quiero enseñarlo. Y quizás sea eso, el sentirme muy cómodo encima del escenario. Qué bien, es súper gratificante, ¿no?, sentir todo esto. Sí, claro, sí. Pues, según tengo apuntado aquí, has participado en musicales tan importantes que han ganado muchos premios. Un ejemplo de ellos es Chicago, La Bella y la Bestia y We Will Rock You. Y háblanos de ello. Bueno, son musicales muy diferentes. Por ejemplo, La Bella y la Bestia es un musical muy bonito de ver, pero cuando lo haces es bastante incómodo, porque llevas unos vestuarios muy difíciles.
Por ejemplo, ahí además en La Bella y la Bestia yo era Swing. Swing es un papel, un personaje dentro de la compañía de teatro que se tiene que aprender todos los papeles de todos los personajes que haya, por si alguno se pone mano, alguno no puede ir, alguno le pasa algo y por lo que sea no puede hacer función, pues tiene que salir una persona a sustituirle. Entonces hay varias personas encargadas de aprenderse todos los papeles. Entonces, claro, yo he probado todos los vestuarios que tenían en Bella y Bestia. Claro, son vestuarios, pues es un cuchillo, llevas un cuchillo en la cabeza, un tenedor, un plato, una cuchara, bueno, son vestuarios bastante complicados. Entonces, cuando lo haces es muy incómodo, casi no te puedes mover, pesa mucho. Cuando ya haces 1, 2 funciones, bueno, más o menos, pero cuando llevas ya 100, 200, 300, 400 funciones, son pesos difíciles, entonces al final es un poco incómodo. Te haces, te adaptas, pero es incómodo. Sin embargo, por ejemplo, el musical de Chicago, íbamos tal cual, íbamos de negro, además con ropa muy ajustada, era súper cómodo, ahí te muestras más, pues ves tu cuerpo, es más actoral, más directo. Con La Bella y la Bestia, pues eso, es más todo más ostentoso, más vestuario. Claro, de ver es muy bonito, pero de hacer es mucho más gratificante hacer Chicago. Antes has comentado, por ejemplo, el musical de Will Ragno. El musical de Queen era como un concierto, era como tener también te tiene que gustar esa música, ¿no? Yo soy un apasionado de Queen, para mí fue maravilloso conocer a Brian May en persona, que vino directamente a montar el musical con nosotros. Eso es impresionante. Y para mí era como estar en un concierto de Queen, era muy divertido. Un musical Priscilla, otro musical que hice, también es difícil porque encima además teníamos que ir con tacones, que nunca es... Todo un reto, estamos ¿no? acostumbrados, claro, es un reto, que al final lo haces y muy bien, pero también es más complicado. También es un musical muy divertido, son canciones muy divertidas. Bueno, varía mucho de un musical a otro. Pero quizás si me tengo que quedar con uno que haya sido más gratificante de hacer, me quedo con el musical de Chicago. Un gran musical, sí. Además es mi favorito, yo creo. ¿Es dura la vida de bailarín de musicales? Es dura, es difícil. Tienes que tener mucha disciplina, Claro, porque todos los días trabajas con tu cuerpo y trabajas con tu voz. Entonces tienes que cuidarte la voz constantemente, tienes que dormir. Básico, principal, dormir, porque en el momento que no duermes ya la voz es lo primero que se resiente, aparte también del cuerpo. Luego también la edad, no es lo mismo cuando tienes 20 años que cuando tienes ya 40 años, como tengo yo, que ya pues tienes que dormir más, no puedes trasnochar, no puedes tomar cosas frías, no puedes tomar alcohol. Bueno, en fin, cada vez, y si pasan los años, cada vez te tienes que cuidar más. Entonces hay una parte ahí de cuidado personal que tienes que tener disciplina y es complicado. Luego, aparte en el teatro, en general, es todos los días hacer la misma función, exactamente lo mismo, todos los días, o de martes a domingo, que normalmente es cuando son las funciones. Cuando llevas pocas funciones, bueno, no pasa nada, pero cuando llevas ya 300, 400, incluso en Chicago llegamos a hacer 3.000, pero son 3.000 días haciendo lo mismo. Entonces llega que mentalmente, psicológicamente es muy duro. Hay gente que no lo aguanta, necesita como, bueno, variar y cambiar de trabajo porque hacer lo mismo siempre es duro, es duro. Entonces tienes que mostrarte tus motivaciones dentro de la propia función, intentar siempre mejorar, seguir formándote, porque en el momento en que tú todos los días haces lo mismo, exactamente lo mismo, mismo movimiento, mismo tonalidad de voz, tienes que formarte para no caer en determinados problemas a la hora de, si de repente necesitas hacer otra cosa, no tienes la capacidad porque te has acostumbrado a hacer lo mismo. Entonces, bueno, hay que tener, yo sobre todo lo resumo en disciplina, mucha disciplina, mucha. Pero claro, es muy gratificante a la vez ese contacto con lo que comentaba antes, el contacto directo con el público. Entonces, bueno, pues tienes que encontrar ahí pues esa compensación de alguna manera. Es duro, pero gratificante, como te decía al principio. Qué guay. Pues ¿nos puedes contar así alguna anécdota que pasara entre camerinos o en escena que sea así divertida? Sí, bueno, podría haber miles, desde problemas de vestuario, pues a lo mejor de repente hay veces que hay cambios de ropa muy rápidos
y que a lo mejor la ropa no, pues no se ajusta bien y tienes que salir un poco como tal, o de quedarte casi desnudo a lo mejor en mitad del escenario porque no ha dado tiempo o se ha colocado mal la ropa, porque a veces no ni te la colocas tú, te la colocan las compañeras de vestuario y a lo mejor por lo que sea no la han ajustado bien o tú no la has hecho bien y pasa. Pero bueno, quizá a lo mejor una de las anécdotas más graciosas fue en La Bella y la Bestia. Había un número musical que es el festín, ¿no? Que salen pues todos los platos, vasos, cucharas, todo y las chicas llevaban un plato, el plato era como una especie de mochila y el plato estaba como en la parte de atrás alrededor, un plato que ocupaba, pues, o sea, era todo ella, toda la altura de la chica era el plato. Pues hubo un día, claro, en el principio del número había como unas escaleras así, doble escalera en los laterales, y salían desde arriba, iban bajando las escaleras lentamente con el plato. Pues hubo una chica que se cayó, se tropezó en el escalón, se cayó al suelo, claro, lo cuentas con tiempo y es gracioso, en ese momento nos asustamos, pero bueno, es gracioso porque claro, la chica se cayó, se quedó boca arriba, o sea, el plato en el suelo, ella boca arriba, pero claro, es imposible, no se podía levantar. Claro, porque es que, no, o sea, con ese plato tan grande, entonces estaba como una cucaracha, así como pataleando. Y claro, la historia es que las demás chicas que estaban tampoco podían ayudarla, porque claro, con el plato no tenían movilidad como para darle la mano e intentar levantarla, entonces todo el número boca arriba, pobre, intentar, hasta que terminó el número cerrado el telón y ya la pudieron. Es el número final, ¿no? Del primer acto. Es el número final del primer acto, eso es, entonces ya terminó el número y ya consiguieron levantarla, pero claro, en ese momento la chica lo pasó muy mal, pero bueno, tiene la parte graciosa al final, si lo ves con perspectiva, de pues ver a todas bailando tan normal y la chica ahí tumbada como una cucaracha, en fin. Sí. Pues, ¿qué consejo le darías a una persona que intenta pues, comenzar en este mundo, ¿no? Que intenta adentrarse en esta profesión? Bueno, sobre todo tener mucha constancia, porque no es fácil entrar, no es fácil meterse, somos mucha gente, muchos que quieren llegar a hacer eso también, pero sobre todo es mucha constancia y formarte mucho. Y formarte en muchos ámbitos, no solo, o sea, con muchos profesores, en muchas escuelas, formación e incluso salir al extranjero. Porque cuando sales fuera de tu país, sales fuera de tu cultura, ves otras cosas, ves cómo se comporta otra gente, cómo se prepara, cómo se forma y eso es enriquecedor en todos los sentidos. A mí eso fue lo que más me aportó. Cuando me fui a Nueva York, me fui unos meses allá a estudiar, a la aventura, hace ya muchos años y las cosas han cambiado, ahora hay mucha más facilidad para moverse de país, en aquel entonces no, pero para mí fue lo que más yo además lo sentí como que volví y es que ya estaba en otro nivel. Ya, ¿Encontraste alguna diferencia de formación entre, por ejemplo, aquí España y Nueva York? Muchísima. Ahora ya no hay tanta, pero en aquel entonces, que estoy hablando de los primeros de los 2000, había muchísima, porque allí la gente estaba muchísimo. Claro, nos llevan muchos años de diferencia, a pesar de que España es un país muy de musicales, mucho. Pero allí nos llevaban mucha diferencia, entonces la gente estaba muchísimo más preparada. Y sobre todo yo estaba en clase con niñas de 13, 12, 13, 14 años, que era impresionante, o sea, las veía y yo digo, son unas máquinas, o sea, era impresionante, o sea, pero un nivel técnico muy, muy brutal. Ahora ya no hay tanta diferencia, ahora hay gente mucho más formada aquí en España, no hay tanta diferencia, pero aún así está bien el salir fuera y ver otras cosas, porque es que te abre mucho la mente, te ayuda mucho a avanzar, a prosperar y a seguir formándote. ¿Y qué opinión tienes de que los musicales se han puesto de moda? ¿Estarías de acuerdo con esta afirmación? Porque aquí en España durante estos últimos años, en los espectáculos musicales hay muchísimos más que han prosperado. Sí, no, es verdad que bueno, actualmente somos pues, la tercera ciudad del mundo con más musicales en cartel. O sea, eso es impresionante. Estamos a la par con Hamburgo ahí en Alemania y algún otro país así que se pueda acercar un poco de Europa, pero detrás del Broadway y del West End de Londres vamos nosotros. Eso es una pasada, o sea, es una pasada. Cuando yo empecé no había tanto musical, ahora sí que hay, eso sí reconozco que está de moda.
digamos que en España venimos, o sea, antes de que llegaran todos estos musicales o este cine musical, venimos de la revista española de toda la vida y eso ya gustaba, o sea, que yo creo que es un género que en realidad gusta bastante y está muy bien que haya productoras que se animen a producir cosas, incluso de producción propia también hemos mejorado mucho, porque antes es verdad que no teníamos una buena producción, siempre traíamos cosas de fuera, montadas de fuera, pero ahora creamos musicales nosotros mismos, hay muchas compañías que crean musicales propios y cada vez son mejores, cada vez son más buenos, porque yo creo que cada vez la gente está más formada, ya no solo a nivel artístico, o sea, de encima del escenario, actores, bailarines y cantantes, sino a nivel de producción, a nivel de guión, a nivel coreográfico, a nivel, en general, un poco de todo, sí. Pues, ¿tú qué dirías? ¿Que consideras que esta profesión está bien reconocida? Es decir, también desde el punto de vista económico, ¿tú crees que está... Es decir, para todo lo que hacéis o disponéis a hacer cada día, ¿crees que está bien recompensada? No. No. Realmente creo que no. A nivel laboral, en general en España, es verdad que la situación no es muy buena. Pero bueno, a nivel de mi sector, que es lo que más conozco, creo que no está reconocida por dos hechos. Primero, porque no se termina de reconocer la labor impresionante y el trabajo constante que hay que tener en este trabajo, y otra, porque no deja de ser un trabajo eventual, entre comillas. Es verdad que a lo mejor puedes que incluso el tema de los musicales normalmente pueden llegar a durar bastante tiempo. Fíjate, por ejemplo, el Rey León, que lleva tropecientos mil años en Madrid. Qué bárbaro. Pero eso es lo raro, bueno, es la primera vez que ocurre, nunca ha ocurrido aquí en España. Entonces sí que puedes encontrar a lo mejor algún trabajo que dure tiempo, pero claro, si yo cuando hice Chicago fueron 3 años y fueron, pues eso, casi 3.000 funciones, imagínate el Rey León, la de funciones que llevan. No sé exactamente, pero vamos, una barbaridad seguro. Imagínate hacer... Pues llevarán 10.000 funciones haciendo lo mismo. Es que psicológicamente eso es muy difícil. Ya no te digo el Rey León, que también a nivel vestuario, a nivel maquinaria, es complicado. De hecho, el personaje de Scar, que lo interpreta Peter Benz, sí. No sé si salió por un vídeo que hicieron, que colgaron desde el Rey León, su traje pesaba más, o sea, pesaba un quintal. Claro. Y claro, interpretar todo eso, y tú que lo has vivido desde primera mano... Es que a nivel físico es muy duro, entonces todos los días haciendo eso es muy complicado. Por eso digo que no se valora, no se reconoce, y luego encima si es un trabajo eventual, porque tú a lo mejor empiezas una producción, empiezas un musical, pero tú dependes de que vaya a verlo la gente. Pero a lo mejor, como me ha pasado alguna vez, que han pasado 2 meses, no ha ido la gente y el musical se acaba. Tú tienes un contrato por obra de servicio. Si se termina el musical, tú dejas de cobrar y tienes que buscar otro trabajo. Entonces, ese punto de trabajos eventuales se hace muy difícil tener una estabilidad a nivel económico, sobre todo. Entonces, claro, se debería valorar un poco más ese punto de trabajos eventuales y la dureza que algunas veces tiene ese musical como para que realmente se reconozca tu trabajo. También se juega mucho, y es el problema, con la vocación. Hay mucha gente que tiene tantas ganas de llegar que muchas veces juegan con eso y decir, bueno, pues como sé que vas a decir que sí porque tienes muchas ganas de hacerlo, pues bueno, yo voy a intentar pagarte un poquito menos. Ahí está en lo que hay que luchar, que llevamos tiempo luchando y vamos consiguiendo cosas con el convenio laboral de musicales y demás para que se reconozca un poco más. Y ahí vamos, luchando poco a poco, pero no, se van consiguiendo cosas poco a poco. Pues muy bien. ¿Y el futuro? ¿Dónde crees que te podremos ver próximamente? Bueno, futuro, yo creo que ya no creo que me quede mucho encima del escenario. Ya he pasado muchas etapas, he trabajado en muchas cosas, he hecho muchos musicales, cine, televisión, teatro. Sí, porque de cine y televisión también cuéntanos que... Sí, bueno, en cine pues alguna película, la última que hice fue una de Hombres G, musical de Voy a pasármelo bien, pues bueno, hay parte coreográfica de bailarín, hice pues las coreografías. Series de televisión, pues Upadance, Un Paso Adelante, hace muchos años, también estuve en esa serie de televisión, muchos programas de televisión. Al principio, sobre todo, hice más televisión. Y bueno, como ya he hecho un poco de todo,
ya tengo la sensación de que mi etapa dentro del escenario ya he aportado todo lo que tiene que aportar, he hecho todo lo que podía hacer y como que ya me pide un cambio. También es verdad que mi fuerte o lo que siempre yo me he sentido más cómodo es bailando. Y bailar no puedo bailar toda la vida, porque es verdad que pues desgraciadamente llega un momento en que el cuerpo ya no responde, claro, y ya lo siento. Por eso te decía del tema de cuidarme, si no me cuidara mucho no podría estar bailando incluso a mi edad actual. Entonces ya siento como que necesito un cambio y cambiar el rumbo, mirar otras opciones. Entonces no siento que me quede mucho, ¿no?, encima del escenario, porque ya me ha aportado y he aportado todo lo que yo quería. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, a ti. Te deseamos toda la suerte del mundo y gracias por venir y estar aquí. Muy bien, gracias a ti. Gracias.